Primero hablaremos sobre la visión médico-paciente de la muerte, la cual la propone como un proceso personal y único que forma parte de la naturaleza humana, al igual que la vida. Es por esto mismo que se recomienda familiarizarla como un proceso común por el que todos los seres vivos tendrán que experimentar eventualmente, aunque obvio, existen diversos factores de los que no tenemos un pleno control o que pueden variar de individuo a individuo. Es por esto mismo que se considera que la muerte está orientada a la persona, no en balde. Es diferente la forma en la que cada uno puede experimentarla, los sentimientos, las emociones que le provocan. No conocemos el lugar y no conocemos en la forma en la que pueda llegar a suceder. Lo único de lo que sí tenemos plena conciencia es que ésta se manifiesta a través de una fase terminal. Por lo tanto, son todas estas características las que en un todo nos preparan como médicos para saber afrontar, diagnosticar y anticipar la muerte de un paciente que se considera como un compadeciente de una enfermedad terminal, de forma que podamos sobrellevar el proceso de la forma más madura y profesional posible. Por otro lado, si nos referimos al concepto biológicamente aceptado, la muerte se define como la interrupción de la renovación continua de las células en los tejidos, lo que impide el correcto funcionamiento de todos los órganos y sistemas en el cuerpo. Aunque obvio, existen diversos fenómenos que pueden facilitar la aparición de una muerte prematura, como lo son las afecciones que normalmente se remontan a trastornos genéticos, la edad avanzada en la que la renovación continua de las células ya se ve bastante reducida o incluso el estilo de vida que llevaba la persona, no en balde, si ésta tenía una mala alimentación, si padecía de alcoholismo, si quizá ingería fármacos alucinantes, es mucho más sencillo que sea capaz de desarrollar alguna enfermedad terminal. Sin embargo, este es un proceso que no solo involucra al ser humano actual, sino que se remonta, al menos de forma documentada, desde el siglo V hasta el siglo XXI. Por su parte, del 5 al 18, una persona que padecía una enfermedad terminal normalmente era partícipe en una serie de rituales en los que su familia creaba un ambiente cercano y aceptado de forma que el enfermo se sintiese cómodo, incluso entusiasmado, de pasar de este plano al que le sigue. Por lo tanto, ocurrían en un entorno amigable, como lo puede ser algún templo, una zona que se guarda con especial cariño o el hogar del enfermo, ¿por qué no? Además, era un acontecimiento público por el que podían acceder sacerdotes, amigos y familiares. Todo este conjunto de factores es lo que dio lugar a las llamadas exequias, el cual es el nombre que adquieren todo este tipo de rituales relacionados al luto, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, en el cual se ocultaba celosamente al enfermo para evitar, en la medida de lo posible, la propagación de alguna enfermedad infectocontagiosa. Este, de la misma forma, tendía a ocurrir en un entorno cercano, aunque normalmente este sector estaba relegado a algún sector de la salud, como puede ser un templo especializado o el hogar del enfermo, si es que su estado terminal era bastante avanzado. Y aquí, lamentablemente, ya se acompañaba más el luto que la comodidad. Actualmente tenemos una mezcla de factores entre lo que pudimos ver del siglo V al siglo XIX. No en balde, se puede llegar a ocultar al enfermo, aunque no es del todo un evento cerrado, porque los parientes pueden llegar a acompañarlo de forma completamente común. Este ocurre en hospitales, a menos de que la cultura lo impida o la persona en su estado de vejez se niega a acudir a algún centro de salud y está condicionado a los gustos particulares del individuo. Aquí se pueden llevar los santos socios dependiendo de las creencias culturales de la persona. Dicho esto, podemos pasar a revisar algunas de las definiciones referentes a la enfermedad terminal y su evolución a través de la historia. La primera, escrita en una fecha indeterminada, menciona que se constituye aquel que enfrenta una muerte inexorable en un breve plazo de tiempo, haciendo referencia al cómo un paciente, a pesar de que se le puede dar un tratamiento en particular para prolongar su vida o incluso curar la enfermedad, las probabilidades para esto son muy cortas. Por lo tanto, se procura, en pleno caso, simplemente facilitarle la vida en el tiempo que le queda.
La otra, escrita en 1980, menciona que se da cuando se ha diagnosticado con exactitud y la muerte no parece demasiado lejana. Nuevamente, tiene exactamente la misma base a la que ya habíamos mencionado con respecto a la enfermedad terminal. Finalmente, en 1988, menciona como el estado clínico que provoca expectativa a través de la muerte en un breve plazo de tiempo. Si nos fijamos en esta, se tiene, por así decirse, una combinación de factores entre las últimas dos definiciones. Continuamos con los criterios de diagnóstico a una enfermedad terminal, los cuales, para variar, fueron sentados por los mismos autores que previamente nos dieron las definiciones de enfermedad terminal, como ya lo pudimos revisar. Aquí encontramos que dichos trastornos deben tener un motivo causal de evolución progresiva, es decir, que su periodo de incubación ronde entre los 5 a 10 años y el periodo de latencia puede llegar a distenderse hasta 2 años aproximadamente. El pronóstico de supervivencia debe ser inferior a un mes, de otra forma no se consideraría como una enfermedad terminal. El estado general debe ser considerado como grave, esto es complementario al punto anterior, y normalmente puede verse acompañado con una insuficiencia de un órgano. Esto, como podremos imaginar, es independiente o más bien dependiente de la enfermedad que se está tratando, puesto que no todas afectan a un solo sistema en particular. Puede aparecer varios o puede simplemente degenerar el sistema nervioso central, que ya viene relacionado a la falta de funcionamiento o renovación de las células en el cuerpo. Finalmente, tenemos a la ineficacia de los tratamientos o la ausencia de los mismos. Esto, más que un punto fiable en el que podamos decir que el paciente se considera compadeciente de una enfermedad terminal, depende mucho si los fármacos en cuestión están haciendo un efecto positivo en el paciente. No en balde, si no están generando un impacto o no pueden ayudar a prolongar el tiempo de vida, directamente no vale la pena someterlo a un tratamiento farmacocinético. Finalmente, podemos hablar sobre la atención al paciente terminal enfocado en tres puntos que nos permiten desarrollar los contenidos y objetivos más importantes de cara a que el paciente se sienta cómodo, podamos prolongar su vida en la medida de lo posible y finalmente él pueda llegar a despedirse de una forma satisfactoria. Estos puntos comienzan con los tratamientos que involucran a los diagnósticos, fármacos, etcétera, al aspecto psicosocial en el que se evalúan las emociones por las que está atravesando el paciente y finalmente tenemos las previsiones en el que se involucra al aspecto legal del paciente. Para comenzar, hablaremos sobre los tratamientos y cuidados específicos que requiere un paciente en estado terminal, los cuales trabajan en función a los síntomas y complicaciones que éste presente, no en balde. Existen dos formas de brindar dichos cuidados, a través de una forma paliativa, en la que intervienen personales de la salud como son especialistas, doctores, enfermeras o familiares, y también tenemos a los de tipo hóspice, en el cual se ven involucradas las instalaciones, los materiales, los fármacos, etc. En un todo, estos funcionan de forma que aumentan el periodo de descanso y sueño del enfermo, de forma que éste se sienta más cómodo y no realice algún gasto innecesario, al menos en cuestión física. Se disminuyen los sentimientos de impotencia o culpa de cara a que siempre se esté al pendiente de sus necesidades, se hable y se tenga en consideración lo que él quiere. No es nada más llegar y comenzar un tratamiento con el que el paciente ni siquiera se sienta cómodo. Además, se procura la atención y comodidad del mismo, ya que se está tomando el tratamiento, al menos se tienen en consideración las pautas que él quiere tomar, dónde quiere tomarlo, con qué especialista quiere hablar, etc. La ética profesional, por otro lado, es un punto complicado de explicar, por cuanto puede llegar a variar radicalmente entre los valores que yo puedo tener como profesional en la salud a los que pueden tener mis compañeros, no en balde. Este es un punto de vista moral en el que se considera una
falta de responsabilidad ilusionar al enfermo o a los pacientes con una falsa sentimiento de seguridad que puede devenir en conversaciones en las que les decimos que el tratamiento da buenos resultados, que todavía estamos a las expectativas de los diagnósticos, etcétera. Puntos que quizá no parezcan negativos de primeras, pero pueden comprometer el modo de salvación eterna del enfermo o el cumplimiento de las obligaciones de justicia y caridad, de cara a que la familia, viendo que el paciente puede llegar a recuperarse, deja de comprar algún medicamento que es necesario, que quizá la persona no se siente cómoda tomando por el sabor, por el motivo que puede llegar a tener, y a raíz de esto se complica la situación. Pueda degenerar en una muerte un poco más aguda y tortuosa, o incluso puede, al menos en lo que respecta a nuestra parte como profesionales de la salud, en una demanda o negligencia que nos cueste la licencia médica. Es por esto mismo que se recomienda, o más bien se dicta, que el paciente tiene derecho a conocer la verdad, independientemente del hecho si ésta es positiva o negativa. El cumplimiento de dicha obligación viene de la mano a la labor del médico, aunque existen un par de variantes o por así decirse vacíos legales en los que el médico puede negarse en la medida de lo posible a revelar cierta información si es que esto lo considera necesario. La primera vertiente, como ya lo había mencionado, habla sobre que nunca se debe mentir al enfermo ni inducirle al engaño. Esto es cierto. Nosotros no tenemos el derecho de decirle una mentira a nuestro paciente, da forma de que éste pueda mejorar, al menos en lo que respecta al sentido psicológico. Hay que ser honestos. Esto no significa que no podamos tener cierto tacto. Por supuesto que hay que hablar la noticia con empatía y caridad. No en balde estamos hablando de un paciente que se encuentra en un estado crítico. Pero sí hay que tener las cosas como son, apegados a la realidad y a lo que se puede hacer de cara a que los pacientes y más que nada sus familiares puedan llegar a familiarizarse con la noticia cuando el debido momento llegue. Por otro lado, no siempre existe la obligación de decir la verdad. Esto no viene del todo literal, sino que más bien refiere a que nosotros podemos omitir ciertos detalles de forma a que no tengamos que soltar la noticia tal cruda como es. Por ejemplo, si el paciente solo solicita que nosotros le contemos a partir de ciertos rasgos cómo está funcionando el tratamiento, nosotros podemos responder de forma adecuada. No tenemos que decir explícitamente que no está funcionando, que quizá su condición empeore, si es que él no lo requiere, si es que él no lo considera necesario. Es por esto mismo que hay que estar al pendiente de las necesidades del mismo y de lo que él también, como individuo y en todo su derecho, está obligado a preguntarnos a nosotros como sus responsables. Finalmente, en algunas ocasiones sí que es cierto que nos podemos callar la verdad, aunque este sector se determina más que nada por la edad o la condición en la que se encuentra el enfermo. Por ejemplo, si está en un estado de coma, obviamente no podemos, o más bien no tiene caso hablarle sobre el estado en el que se encuentra actualmente. Por otro lado, si el paciente es muy enfermo o tiene alguna enfermedad neurodegenerativa en la cual no puede entablar una conversación adecuadamente, tampoco estamos en la obligación de decirle las condiciones en las que se encuentra. Lo mismo sucede con los niños. Para esto, nosotros tenemos que acudir a sus tutores legales o a los familiares, hijos, etcétera, que pueda llegar un adulto mayor. Siguiendo con el tema y pasando a la sección que respecta a la organización y cuidados continuos, tenemos cuatro vertientes en las que nosotros podemos, por así decirse, internar a un paciente y comenzar a darle un cuidado adecuado. Primero tenemos la vertiente cultural, en la cual, si el paciente así lo solicita, se puede llevar un tratamiento un poquito más contemporáneo, un poquito más extravagante en templos, conventos o altares. Esto se reduce a un sector de la población muy particular y al que obviamente nosotros no tenemos un control en particular. Queda a opinión de él y de sus familiares si es que así se debe realizar.
Por otra parte, el segmento gubernamental ya involucra a los hospitales y asilos, donde se le puede dar un cuidado un poquito más adecuado al paciente de cara a facilitar su recuperación o, en el debido caso, alargar su periodo de vida. También está el entorno familiar, en el que el tratamiento se lleva en casas, departamentos o haciendas. Esto mayormente sucede con pacientes en los que, si bien su estado es terminal, todavía tienen un uso de conciencia y no les resulta cómodo estar en algún hospital o asilo, por lo cual, de forma que se respeta su libre albedrío y su decisión, al menos en lo que respecta al estado socioemocional, lo podemos permitir que se quede en una casa adecuadamente. Finalmente, tenemos a la porción espontánea, en la cual una muerte terminal puede suceder en cualquier lugar público. Los aspectos espirituales, a pesar de que no forman parte del tratamiento estándar que se le da a un paciente en estado terminal, también es importante que los conozcamos por cuanto no es algo fuera de lo común que aquí en un hospital puedan llegar diferentes autoridades en pos de dejar algunos aspectos en los que el paciente se sienta cómodo en sus últimos momentos de vida. En su porción religiosa se le proporciona una ayuda espiritual en la que el individuo se sienta cubierto en todas sus necesidades religiosas, como lo es aquí en México los santos óseos, en su porción católica. Por otro lado, en la porción mortual se dejan cubiertos todos los aspectos legales de la muerte, además de que se valora la extensión y la buena muerte del paciente. Aquí se dejan puntos como lo es la eutanasia, si es que el paciente se niega a continuar con el tratamiento y simplemente quiere acabar con su vida en un derecho inamovible. O por otro lado, también tenemos otros aspectos legales, como lo es una petición gubernamental, si es que el paciente tiene la suficiente influencia, o lo que es más común, se dejan bien estipulados los términos de la herencia. Para terminar, aquí tenemos una tabla que involucra los elementos éticos más contemporáneos en un cuidado paliativo y hospiciario. En la porción paliativa encontramos la protección de la debilidad del paciente si es que éste ya no puede tomar sus medicamentos o cuidarse de una forma autosuficiente. Se reconoce la dignidad de la persona de forma que sus decisiones no sean ignoradas. Se toma en cuenta también la relación personal que se tiene con el paciente, puesto que una persona ajena al mismo no tiene derecho a influir en su vida. Se toma en cuenta la relación con la familia, puesto que incluso si el paciente no se siente cómodo, la familia no tiene del todo una obligación para con él. Es por esto mismo que se tiene que tener una comunicación veraz con los mismos y se tiene que dejar bien estipulado qué es lo que se va a hacer antes de comenzar un propio tratamiento. En la porción hospiciaria tenemos la disponibilidad del cuidado, si es que contamos con un centro de atención o con un seguro que nos pueda brindar con todos los cuidados necesarios para el paciente. Se tiene un respeto a la vida y la muerte del mismo, si es que él, como ya lo mencioné en la diapositiva anterior, decide terminar con la misma en el momento en el que más se sienta cómodo. Se tiene un respeto a los demás en el equipo de cuidados, no en balde. Dados los sentimientos que puede llegar a experimentar la familia, es muy común que tiendan a agarrarla, por así decirlo, con el personal médico, como si ellos tuviesen la culpa, cuando la realidad de los hechos es que una enfermedad terminal lamentablemente tiene esas características, siendo terminales. Finalmente, se tiene profesionalidad, al menos en lo que respecta a nuestra parte como profesionales de la salud, y se tiene una actitud positiva ante el dolor. No vamos a hacer caso omiso si el paciente está sintiendo dolor y simplemente ya no quiere continuar con el tratamiento. Claro que lo vamos a tener en cuenta, no podemos dejarlo al aire y hay que estar muy al pendiente porque varios tratamientos, en especial farmacológicos, en un estado terminal tienden a causar mucho dolor, más que el que se puede soportar de forma normal. Para esto tenemos algunas actitudes ante la muerte que podemos seguir nosotros como médicos o podemos recomendarles a los familiares que experimenten la pérdida de un ser querido.
en la cual se permite sentir dolor, obviamente, además de otras emociones, como lo es el resentimiento, la impotencia, etcétera. No es sano guardárnoslo, puesto que nuestro desempeño en el campo de la salud puede verse afectado, aunque nuevamente esto sí hay que mantener con cierto profesionalismo. O sea, hay que tener paciencia en el proceso, no hay que olvidar que también es algo muy complicado para la persona que se encuentra en estado terminal. No es sencillo asumir las circunstancias y no es sencillo asumir los tratamientos. Por esto es que se reconocen sus sentimientos y cómo él se siente en todo momento para actuar de forma complementaria y satisfactoria durante todo el proceso. Con esto sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí está mi bibliografía y que tengan un buen día.